Maiko Banen, Erugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre la raza de los dragones de la Tierra Media. Los dragones son también llamados Uruloki, que en Quenya significa serpiente de fuego. Por norma general, la mayoría de criaturas creadas por Tolkien tienen un origen claro en su universo, pero los dragones son la excepción, porque nunca se nos explicó de forma clara y concisa en ninguno de todos los libros de dónde venían o cuál era su origen. La única información que se nos da en el Silmarillion publicado es que, 100 años después de la Dagor Aglareb, Morgoth intentó sorprender a Fingolfin enviando un ejército de orcos por el oeste, pero fueron fácilmente destruidos, lo que le hizo advertir que los orcos no eran rivales para los elfos Noldor y buscó en su corazón nuevo consejo, que acabó dando fruto cuando 100 años después apareció Glaurung, el primero de los dragones. De ahí se podría deducir que, como los orcos no eran rivales para los elfos, Morgoth creó a los dragones para poder masacrar a sus enemigos. Esa fue, de hecho, la primera concepción que Tolkien tuvo en mente, tal como vemos en los volúmenes 2, 4 y 5 de la historia de la Tierra Media, donde se indica que Morgoth creó a los dragones. Sin embargo, más adelante esta teoría no sería efectiva, porque Tolkien decidió que Morgoth no podía crear vida propia, sino solo corromper a criaturas ya existentes. De ahí podríamos deducir que los dragones eran corrupciones de bestias que existían anteriormente, pero si eran meras bestias, ¿cómo es posible que pudieran razonar y hablar, que fueran inteligentes como Smaug? Y ya no solo eso, sino que incluso pudieran lanzar hechizos mágicos, tal como hizo Glaurung. Por desgracia, no tenemos respuesta a esta pregunta, pero a mí me parece que una opción plausible sería la que el propio Tolkien se planteó para uno de los posibles orígenes de los orcos, que eran Maiar que se habían apareado con animales. ¿Con qué animales en este caso? Pues no lo sabemos, pero todos recordaréis, por ejemplo, que existían las bestias aladas que montaban los Nazgûl, que eran criaturas relativamente parecidas a los dragones, porque tenían cuerpo alargado y alas que les permitían volar. En consecuencia, podría ser que algún Maiar se apareara con el ancestro más remoto de esas criaturas y que Morgoth le transfiriera a la criatura resultante una parte de su poder, igual que hizo con los Balrogs, orcos y todos sus demás siervos, a quienes cedió una parte de sus poderes para así corromperles, obligarles a obrar siempre hacia el mal y hacer que se multiplicaran y se reagruparan incluso si él no estaba con ellos. Por tanto, y en conclusión, en las primeras versiones de El Silmarillion, los dragones fueron creados por Morgoth, pero en versiones posteriores esto se volvió imposible porque Tolkien decidió que él no podía crear vida y nunca se nos dio otra opción al verdadero origen de los dragones, así que lo más probable es que tuvieran su origen en alguna criatura antigua, quizá algún ancestro de las bestias aladas de los Nazgûl, tal vez apareada con un Maya corrompido, a la vez que imbuida por el poder de Morgoth y criada por el propio Morgoth durante el sitio de Angband que tuvo lugar en la Primera Edad. Sobre las características de los dragones de la Tierra Media, lo más importante que debemos tener en cuenta es que no todos eran iguales, porque primero existieron los grandes gusanos, que eran capaces de echar fuego, pero no tenían alas, no podían volar, sino que solo podían moverse por el suelo. Y luego estaban los dragones salados, que eran una evolución directa de los anteriores, y no solo podían echar fuego, sino que además tenían alas y podían volar por los aires. A lo largo de todos los libros de la Tierra Media son mencionados un total de 4 dragones con nombre. Glaurung, el padre de los dragones, que fue el primer dragón y pertenecía a los grandes gusanos. Ancalagon el Negro, que fue el más grande y el más poderoso y pertenecía a los dragones salados. Scatha, un dragón de la Sered Mithrim que pertenecía a los grandes gusanos. Y Smaug, el dragón más poderoso de la Tercera Edad, que pertenecía a los dragones salados. Estos eran los dos tipos de dragones más famosos, los que todos los fans de Tolkien conocen. Pero es que además, en el apéndice A del Señor de los Anillos, se menciona un tercer tipo de dragón llamado Gran Dragón Frío. No se nos da ningún dato extra sobre este dragón, solo es mencionado una sola vez y un solo ejemplar de dragón frío, del que por desgracia no aparece nombre propio alguno, pero es de suponer que, si era frío, no tenía la sangre caliente y por tanto no podía echar fuego. Entonces tal vez podríamos suponer que en lugar de fuego echaba agua o hielo, o que quizá no podía echar nada. No podemos saberlo, como tampoco podemos saber si tenía alas o no, sino que tan solo sabemos que existía.
Y además de estos tres tipos de dragones, si buscamos en la historia de la Tierra Media, veremos que al final del quinto volumen hay un capítulo llamado Las etimologías, que presenta muchas de las raíces base que tenía Tolkien en mente en los idiomas élficos justo antes de empezar El Señor de los Anillos. Y entre ellas se encuentra la raíz Lok, que se traduce como gran serpiente, dragón, y se nos indica que en Quenya, Loke y Anguloke significaba dragón, mientras que Ramaloke significaba dragón alado, Uruloke, dragón de fuego, Fealoke, dragón de chispa, y Lingüiloke, dragón pez o serpiente marina. Para acabar de rematarnos, en este mismo capítulo, bajo las entradas Gos, Goth y C, se nos dice que el nombre Gostir era un nombre de dragón. Esto ya es como para freírse el cerebro, porque este texto nos habla del significado de meras palabras, no de que existan las criaturas mencionadas, pero si hay nombres para ellas, podríamos suponer que sí que existían, ¿no es así? Y si existían, ¿significa eso que además de los grandes gusanos, los dragones alados y los dragones fríos, había también dragones de chispa, es decir, dragones de electricidad, y luego dragones marinos, al estilo de un leviatán? ¿Tendríamos entonces que suponer que podría haber dragones de agua por el mar que circundaba la Tierra Media, o que en algún lugar del mundo había dragones que, en lugar de expulsar fuego, expulsaban rayos eléctricos? Y que, además de los 4 dragones con nombre que conocemos, ¿hubo en algún momento de la historia de la Tierra Media otro dragón que se llamaba Gostir? Lo cierto es que no podemos saberlo, porque estos dragones no habían sido mencionados nunca antes de esto y no volvieron a ser mencionados nunca después. Por tanto, podemos concluir que, de forma canónica, existen 3 tipos de dragón, que son los gusanos, los helados y los fríos, así como existen 4 dragones con nombre, que son Glaurung, Ancalagon, Skaza y Smaug, y que de canonicidad dudosa había dragones de chispa y dragones marinos, además de un dragón sin clasificar llamado Gostir. De entre las características de los dragones de la Tierra Media, destaca que, según el Hobbit, los dragones vivían para siempre, a no ser que se los matara, tenían un enorme sentido del olfato, tanto podían comer animales como hombres o enanos, les encantaban el oro y las joyas, y tenían la costumbre de apilar todas las riquezas en un montón y dormir usando el tesoro como cama. Los dragones eran extremadamente inteligentes, malvados e incluso cultos, y en el caso de Glaurung sabemos que podía lanzar hechizos mágicos. Concretamente, sabemos que usó sus ojos para inmovilizar a Túrin y para hacerle olvidar a Nienor todos sus recuerdos, aunque no hay constancia de que los demás dragones también pudieran lanzar hechizos mágicos, ni tampoco que el propio Glaurung pudiera lanzar otros hechizos aparte de estos dos. Junto al hecho de que poseían gran inteligencia, Tolkien escribió que los dragones fueron buenos lingüistas en todas las edades, es decir, que podían hablar muchos idiomas. Además, tardaban muchos años en poder desarrollar completamente sus cuerpos, y sobre el increíble fuego que podían expulsar por las fauces, solo me falta informaros que, según Gandalf, este fuego era tan poderoso que incluso podía derretir y consumir los anillos de poder, tal como ocurrió con 4 de los 7 anillos de los enanos. Sin embargo, también el propio Gandalf diría que no hubo nunca ningún dragón, ni siquiera Ancalagon el Negro, cuyo fuego pudiera dañar el anillo único, pues como había sido hecho por Sauron, era más resistente que el resto de anillos de poder. Para acabar con sus características, solo me queda hablar sobre el tamaño y las alas de los dragones de la Tierra Media. Todos sabéis que en las películas del Hobbit vimos a Smaug con las alas pegadas a las patas delanteras, como si fuera un dragón giverno, y además tenía un tamaño descomunal, monstruosamente enorme. No obstante, en los libros ni Smaug ni el resto de dragones de la Tierra Media tenían las alas pegadas a las patas delanteras, sino que las tenían separadas de las patas, eran extremidades distintas. Además, Smaug no tenía un tamaño tan descomunal, sino que, aunque era grande, era mucho más pequeño de lo que se muestra en las pelis. Del mismo modo, tampoco Ancalagon el Negro era tan absurdamente colosal como las ilustraciones de los fans nos hacen creer, sino que era grande. Quizá como el Smaug de las películas, pero no era una maldita montaña por sí mismo.
Tal como os he dicho antes, Glaurung, el primero de los dragones, salió de Angband por primera vez 200 años después de la Dagor Aglareb, durante el sitio de Angband, desobedeciendo las órdenes de Morgoth. Por aquel entonces era joven y aún no se había desarrollado del todo, pero los elfos huyeron acobardados y él corrompió los campos de Ardgalen, hasta que Fingon le salió al encuentro, lo rodeó con un anillo de arqueros montados y le hicieron huir a flechazos, porque su cuerpo todavía no podía repeler los dardos. Sin embargo, después de 2 siglos más de paz, Morgoth rompió el sitio de Angband y dio comienzo la Dagor Bragollach, en la que Glaurung el Dorado, padre de los dragones, ya en la plenitud de su poder, volvió a salir, esta vez rodeado por un séquito de Balrogs, y detrás de ellos venían los ejércitos negros de los orcos, en multitudes que los Noldor no habían visto ni imaginado jamás. Juntos abrumaron a los jinetes del pueblo de Feanor en Lothlan. Glaurung pasó por la hondonada de Maglor y destruyó todas las tierras entre los brazos del río Gelion. Hasta entonces, el único dragón que había aparecido era Glaurung, pero no hay duda de que Morgoth le había hecho procrear con otras criaturas y crió más dragones en las entrañas de Angband, que usó por primera vez en la Nirnaeth Arnoediad, cuando Fingon y Maedhros se unieron para intentar derrotarle. En aquella ocasión, Glaurung salió acompañado por los demás dragones, que todavía eran todos gusanos sin alas, como él, y la fuerza y el terror de Glaurung eran tan grandes que elfos y hombres se amilanaron ante su paso. Durante la batalla, Glaurung se interpuso entre las huestes de Maedhros y de Fingon y consiguió separarlas, y sin duda los dragones habrían quemado a todos los Noldor que quedaban si no fuera por la intervención de los enanos de Belegost, quienes eran capaces de soportar el fuego con osadía. Hicieron un círculo alrededor de Glaurung cuando se les echó encima, y ni siquiera su poderosa armadura de escamas les sirvió contra los golpes de las grandes hachas. Glaurung acabó por derribar a Azaghal, el señor de Belegost, pero entonces Azaghal hizo un último esfuerzo y le hundió un cuchillo en el vientre, infligiéndole una herida tal que Glaurung se vio obligado a escapar del campo de batalla y todos los dragones le siguieron. Glaurung se recuperó en Angband y poco después llevó a cabo todas las acciones que se nos narran en Los hijos de Húrin. Primero, Morgoth le envió al frente de sus huestes para destruir la fortaleza de Nargothrond, cosa que Glaurung hizo con terrible eficacia. Hechizó a Túrin y al acabar reunió todas las riquezas y se tendió sobre ellas en el recinto más recóndito. Luego, cuando se acercó una compañía desde Doriath, Glaurung se tendió en el río de Nargothrond, provocando así vastos vapores e inmundas emanaciones en las que los recién llegados se perdieron para finalmente encontrar a Nienor y hechizarla con el olvido. De ahí regresó a Nargothrond, de donde salió una vez más cuando le llegó la noticia de que Túrin se encontraba en el bosque de Brethil. Pero por el camino se tendió cerca de las orillas occidentales del Teiglin y mientras pasaba por encima de una garganta, Túrin, que le estaba esperando, le hundió su espada hasta la empuñadura en el blando vientre. Así fue como Glaurung, el primero de los dragones y padre de todos ellos, encontró la muerte. Pero en Angband había dejado a toda su prole, todos sus descendientes, dragones de su estirpe, numerosos y terribles, que Morgoth usaría más adelante para atacar, asediar y destruir la hermosa ciudad de Gondolin, y el humo del incendio y el vapor de las hermosas fuentes que se marchitaron en las llamas de los dragones descendieron sobre el valle de Tumladen en luctuosas tinieblas. Después de destruir Nargothrond y Gondolin, Morgoth pasó a controlar toda Beleriand, pero Eärendil consiguió navegar hasta Valinor y pedir la ayuda de los Valar, quienes decidieron intervenir enviando un ejército. La batalla que siguió entre la hueste de Morgoth y el ejército de los Valar fue conocida como la Guerra de la Cólera, en la que los siervos del Señor Oscuro fueron derrotados, los Balrogs fueron destruidos y las incontables legiones de orcos perecieron como paja en un incendio. Entonces, al ver que sus huestes eran aniquiladas y su poder dispersado, Morgoth lanzó sobre el enemigo el último ataque desesperado que había previsto, y de los abismos de Angband salieron los dragones alados que habían estado ocultos hasta entonces, y tan súbita y ruinosa fue la embestida de la terrible flota que el ejército de los Valar retrocedió, porque los dragones venían junto con grandes truenos, relámpagos y una tormenta de fuego. En ninguna parte se nos explica cómo consiguió Morgoth que los grandes gusanos que había tenido hasta entonces evolucionaran hasta convertirse en dragones alados, pero no hay duda de que fue un avance increíble, porque no perdieron ninguna cualidad y además ganaron la habilidad de volar.
Sin embargo, su victoria fue momentánea, porque Aerendil llegó volando con todas las grandes aves del cielo, capitaneadas por Zorondor, y durante un día y una noche hubo una batalla en el aire, hasta que al fin Earendil mató a Ancalagon el Negro, el más poderoso de los dragones. Con eso, el ejército de los Valar prevaleció, y Morgoth fue vencido. No obstante, no todos los dragones fueron destruidos, sino que algunos pudieron huir, con el tiempo volvieron a multiplicarse y durante muchas generaciones siguieron perturbando a los hombres. Por desgracia, no tenemos ningún dato sobre ellos a lo largo de toda la Segunda Edad. Sabemos que estaban vivos, sabemos que estaban en alguna parte, pero no sabemos cuántos había, dónde se encontraban o qué hicieron. Su reaparición se produjo a mediados de la Tercera Edad, al mismo tiempo que el mal de Sauron despertaba en Dol Guldur. En El Señor de los Anillos se nos explica que, uno por uno, los dragones saquearon los ancestrales tesoros de los enanos, no solo al noroeste de la Tierra Media, sino por todo el mundo, ya que los dragones consumieron 4 de los 7 anillos de los enanos, pero lo cual debieron atacar a las casas de los enanos allí donde se encontraran, no solo la de Durin, sino todas las demás, ya estuvieran en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Nosotros solo tenemos constancia de los dragones del noroeste, quienes se encontraban todos en la Seret Mithrim y concretamente se criaban en el Brezal Marchito. A mediados de la Tercera Edad, 5500 años después de la Guerra de la Cólera, apareció Skaza, uno de los dragones no con alas, sino de la estirpe de Glaurung, quien poseía un tesoro de los enanos y debió de causar terror por toda la zona. Sin embargo, Fram, uno de los caudillos de los Eotheoth, que eran los ancestros de los Rohirrim, le buscó y le dio muerte cerca del año 2000 de la Tercera Edad, devolviendo así la paz en aquella tierra. Durante los siglos posteriores, los dragones de la Seret Mithrim siguieron escondidos, haciéndose fuertes y multiplicándose, hasta que en el año 2570 empezaron a afligir a los enanos que había en esas mismas montañas, saqueando sus trabajos y matándolos allí donde los encontraran, hasta que 19 años después, el único dragón frío del que tenemos constancia mató al rey Dain I y a su hijo Fror. Al año siguiente, los enanos de Durin abandonaron esa región y se dividieron, instalándose algunos en Erebor y otros en las colinas de hierro. Pero los de Erebor no tardarían en prosperar tanto que el rumor de sus riquezas se extendió hasta llegar a oídos de los dragones, de modo que Smaug el Dorado, el mayor de todos los dragones de su tiempo, se levantó y conquistó Erebor en el año 2770, matando o expulsando a todos los enanos que allí había. Smaug permaneció el resto de su vida en aquella montaña, saliendo de vez en cuando a cazar para alimentarse, hasta que la compañía de Thorin llegó en el año 2941 de la Tercera Edad, y Smaug, buscando venganza contra los hombres de Esgaroth por haberles ayudado, atacó su ciudad. Aquello fue su perdición, porque allí Bardo el arquero le dio muerte con un certero flechazo que impactó contra el único punto débil que tenía el dragón. A esto cabe destacar que tanto Glaurung como Smaug fueron asesinados con una estocada en el vientre, que al parecer era la parte más débil en el cuerpo de un dragón, de modo que es posible que el resto de dragones, como Ancalagon o Skaza, fueron también muertos con un ataque en el mismo lugar. En cualquier caso, con la muerte de Smaug, cayó el dragón al lado más poderoso de la Tercera Edad, y tras eso, en ningún registro volvió a haber nunca ni una sola mención a los dragones de la Tierra Media. Aún así, tal como nos dijo Tolkien en la carta 144, sabemos que los dragones seguían vivos, tanto en la Seret Mithrim como por el resto de regiones de la Tierra Media. ¿Cuántos quedaban? Pues no lo sabemos, aunque, según Tolkien, se mantuvieron muy activos hasta tiempos cercanos a los nuestros, si bien ya ninguno de ellos fue tan poderoso como lo habían sido los primeros dragones de Morgoth. Así que con esto termina todo mi vídeo sobre los dragones de la Tierra Media. Espero que os haya servido para aprender, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.